Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal, Geraldino González, que les habla Percio Maldonado, para conversar con Manuel Crespo, que es el delegado político ante la Junta Central Electoral del partido Fuerza del Pueblo. Manuel, bienvenido. Gracias, bueno, buenos días a dos figuras. Usted anda como la jara, con muchos papeles. No sé si tenemos cosas interesantes que decir allí, ¿no? Manuel ha estado muy activo en la Junta Central Electoral estos días. Nos han mantenido activos, Manuel, los amigos de la Junta. Estamos a 18 días de estas elecciones, con todos los traumas que hemos tenido, la suspensión. ¿Cómo usted percibe que va el ritmo? Si podemos recuperar el calendario electoral sin dificultades, ¿ustedes prevén algunas otras dificultades? Bueno, evidentemente que vamos a un ritmo extremadamente acelerado porque estamos en una situación fuera de lo normal. Sí. No se había visto antes, nunca se había visto un proceso, la interrupción de un proceso, ya con la gente, los dominicanos, los ciudadanos en fila, y en medio de una crisis institucional y lo más importante, una crisis que ha afectado la credibilidad del alto organismo que tiene a su cargo el montaje, la organización del proceso electoral. Por ejemplo, de los 10 puntos que ustedes hicieron público aquí en el Parque Independencia, caminado por la Fuerza del Pueblo y por el Partido Revolucionario Moderno y los partidos aliados, ¿cuáles se han cumplido que tenga que ver con el proceso per se? Miren, hay una serie de temas y de puntos que tienen que ver con los aspectos técnicos del montaje del proceso que todavía aún se están discutiendo con la Junta. Con la Junta Central Electoral. En el día se realizó una reunión en esta semana, hay otra reunión pautada para el día de hoy. Se han estado imprimiendo las boletas, se aprobó un diseño nuevo por petición, solicitud nuestra el día de la audiencia del martes pasado. Nuestros equipos de supervisores y de delegados ante en la imprenta donde se están pues imprimiendo las boletas están activos con todas las medidas que hemos tenido que adoptar por las experiencias precisamente que tuvimos nosotros del mismo proceso de impresión pasado, donde ustedes recordarán que nosotros hicimos una rueda de prensa denunciando la sobreimpresión de boletas para el voto físico, del proceso que colapsó. La sobreimpresión quiere decir más boletas que las que ustedes entienden que se necesitaban. Para que el pueblo y los que nos escuchan y nos ven puedan entender. Si en una demarcación hay 10.000 votantes, por ejemplo, el requerimiento es los 10.000 votantes más un 10% de contingencia. Es decir, boletas que se dañan. Sí, boletas que se puedan dañar. Entonces, la contingencia más los votantes, se supone que el 10% son 11.000 boletas. En esa demarcación deben imprimirse 11.000 boletas. Siempre, por algunas razones técnicas propias del proceso de impresión, se dañan algunas boletas y esas boletas se van colocando en un lugar donde se está imprimiendo y frente a la vista de los delegados políticos se cuantifican las que se dañaron y entonces se decide o triturarlas o incinerarlas delante de los delegados de todos los partidos políticos. Bueno, esa es la cultura, la tradición. Esa parte nunca se hizo. ¿Qué pasó en ese proceso de impresión? Que se imprimieron en la mayoría de las demarcaciones donde se iba a votar por el voto físico hasta el 50% por encima del requerimiento. Y esta es la fecha. Nosotros, por ejemplo, eso lo hicimos el 27 de enero. Mírenlo aquí. Eso lo denunciamos y primero verbal, en el proceso de impresión, la Junta no nos dio respuesta a la petición verbal. Y ante el silencio de la Junta de la solicitud verbal que le hicimos ahí mismo, el mismo momento que nos dimos cuenta, el 27 procedimos de enero a hacerlo por escrito. Hoy, esta es la fecha. ¿Cómo estamos hoy? Pero ya esas boletas no se incineraron, esas anteriores. No se van a utilizar, hay una boleta nueva. No se van a utilizar. Pero, ¿por qué el tema? Pero otro tema que pasó, que
El tema de la exclusión de partidos en la boleta electrónica, del tollo electoral electrónico que se montó, y la exclusión de candidatos que coincidencialmente todos eran de la oposición, los del gobierno nunca tuvieron ese problema. La Junta, después que dijo y se cansó de decir que el voto era lo más robusto, el sistema automatizado era lo más perfecto, hizo su clonación, que fue todo un éxito, hizo el famoso simulacro, que ustedes lo recuerdan, que fue todo un éxito. ¿Qué pasó? Después que pasa el problema per se, entonces el presidente de la Junta y la Junta sale a reivindicar y a plantear que donde estuvo el voto manual, físico, no hubo nunca problema. Nosotros le dijimos, no, eso no es verdad, presidente. Usted le está faltando a la verdad, porque nosotros tenemos varias instancias donde demostramos que hubo una sobreimpresión y la Junta nunca dio respuesta, nunca. ¿Hubo algún otro tipo pero además, de problema en el físico? Donde se imprimieron boletas con error de partidos de la oposición y de candidatos. Y todas esas boletas se enviaron con esos errores observados a tiempo. ¿Qué tipo de errores? Porque bueno, lo que en algunas boletas no salía, en algunas boletas no salía el partido, fundamentalmente la Fuerza del Pueblo, que fuimos los más perjudicados en ese proceso. Y en muchas boletas no salían candidatos o a directores, o no salían las fotos de regidores, en fin, o de alcaldes. ¿Algún problema o algunos problemas específicos para esas elecciones del 15 de marzo que ustedes tengan y que crean que puede perturbar el proceso? Miren, nosotros estamos planteando... Digo que ustedes o los partidos que están participando ante la Junta y que usted haya escuchado y que sea relevante. Miren, de entrada hay un elemento importante, la permanencia aquí de la Organización de Estados Americanos y de su equipo, que aprobaron mantenerse hasta mayo, y hasta después de mayo culminado todos los procesos que tienen que ver con República Dominicana. Inclusive la OEA aprobó un reforzamiento de sus equipos técnicos, de expertos electorales, para lograr que este proceso pueda concluir o podamos salir de esta crisis. ¿IFES va a estar también? IFES, por igual, a petición nuestra, aprobó su permanencia hasta mayo. Hasta después de mayo, porque después de las elecciones habrá, de cada proceso habrá un proceso de auditoría al sistema electoral. ¿Y Uniores también? Bueno, se aprobó también la parte de la intervención, de la participación de Uniores. Entonces, eso es determinante, fundamental nosotros en lo que tiene que ver con los aspectos del escrutinio. Bueno, ya se planteó en la reunión del martes pasado, ese proceso tiene que ser grabado. ¿Para qué? Para que nadie pueda comprar funcionarios de mesa, para que nadie pueda hacer lo que tradicional e históricamente siempre se ha hecho en el proceso del escrutinio. Grabado con sistema de cámaras, eso va a quedar todo grabado. ¿En los recintos electorales? En los recintos electorales. ¿Y quién lo va a grabar? Bueno, la Junta Central Electoral. ¿Y tiene la Junta Logística para grabar? Se aprobó eso, y eso fue parte de los requerimientos de todos los partidos de la oposición. Los organismos internacionales están de acuerdo. Manuel, hay una pregunta que queda en el aire a propósito de los planteamientos que se hicieron en la pasada manifestación. Faltan 18 días para las elecciones. Los partidos políticos, los delegados se han puesto de acuerdo con la Junta y con la OEA y con Uniores y con IFE. ¿Van a ir a las elecciones del 15 de marzo? Aún no se haya hecho el pacto, el diálogo social que se ha planteado, porque no haya tiempo de dar resultados de las auditorías que se han ordenado. ¿O qué? ¿Cuál es la situación? Porque eso nos preguntábamos hace un momento en los comentarios que hacíamos. Sí, nosotros vamos a las elecciones. Ok. Hay una firme decisión de todos nosotros, siempre ha sido esa la decisión de... Aunque todavía no estén los resultados. Vamos a las elecciones y estamos adoptando para este proceso todas las medidas que tienen que ver con el proceso de transparencia y de garantizar, de la equidad y de garantizar que cada ciudadano acuda masivamente el día temprano, el 15, a ejercer el derecho democrático constitucional del voto. Nosotros, como partidos de oposición,
entendemos que independientemente de las adversidades y de los procesos y de la profunda crisis que afecta a este sistema electoral, nosotros tenemos que acudir masivamente a votar. Esa es la garantía, Manuel, del éxito de este proceso. A propósito de la inquietud de Geraldino, se dijo que Uniores comenzó el lunes a hacer la investigación de los equipos y la OEA anunció que en esta semana que viene inicia ello a hacer. ¿Ustedes tienen idea de cuántos días pudiera eso tomar para determinar qué pasó con el voto automatizado? Si se trató de un error, si alguien metió la mano donde no tenía que meterla, en fin. Miren, la Junta Central Electoral, el error no pudo ser porque la Junta Central Electoral le anunció al país con bombos y platillos que su proceso de clonación fue exitoso, que el simulacro, que se supone que era un escenario lo más parecido a la realidad, fue también todo un éxito. La Junta manejó este proceso de espalda a todos los partidos de la oposición, solamente consultaba y ejecutaba cosas coordinadas con el partido de gobierno. Esa es la gran verdad. La Junta no asumió su papel de árbitro. Yo decía en mi intervención el pasado martes de la primera reunión que se dio del Pleno de la Junta con los delegados de los partidos políticos de la oposición, fue el martes, luego de la crisis. Es decir, desde abierta la proclama, donde se dejó iniciado todo el proceso de campaña de las municipales, la Junta nunca accedió a las solicitudes de reuniones, de audiencias, que todos los partidos le hacíamos indistintamente. Pero ha dicho el IFE ¿qué decía yo? O la OEA que en que qué tiempo puede hay autores eso? intelectuales de este crimen que se perpetró contra la democracia dominicana. Y hay autores materiales. Y yo responsablemente en esa reunión identifiqué al autor intelectual, que es el presidente de la República. Y eso tiene una razón y una explicación. Sencillamente por el hecho de que los dominicanos no le permitimos que él pudiera reformar nuevamente la Constitución, que ustedes recuerdan todo ese proceso. Evidentemente se fue tras las intenciones de abortar y de imponer un candidato en las internas del Partido de la Liberación Dominicana. Y luego ya todo lo que nosotros veníamos planteando con tiempo y que están por escrito ahí en más de 200 instancias ante la Junta Central Electoral sin respuesta. La única respuesta de la Junta fue el silencio. Y también identificamos los autores materiales que están en la Junta Central Electoral. Pero vamos a ver lo siguiente. Si el informe final no dice eso, ¿creen ustedes el informe? Bueno, la Junta admitió. No, pero no es la Junta, porque hemos puesto en No. manos de la OEA Sí, y de IFE pero para que tengamos, hacer el estudio. Sí, pero claro. digo yo, si el estudio, primero quisiera saber si ustedes conocen el plazo en que esas instituciones pueden terminar esa auditoría. Y segundo, si el informe no concluyera en esas orientaciones que usted está diciendo, ¿creen ustedes el informe? Lo que pasa es lo siguiente. Percio y Geraldino. Miren, la Junta admitió sus técnicos el sábado, en la tardecita noche, que tuvimos hasta la 1 de la madrugada, antes de la interrupción del domingo. Sus técnicos, el director de informática y el director de elecciones. Sí, yo vi la reunión. Que hubo un problema técnico que se dio en el proceso de clonación. El proceso de la personalización de la boleta. Ir subiendo. Ese fue el tema. Ellos no supieron, nunca nos dijeron la dimensión del problema. Supuestamente no lo sabían. Pero tampoco nos hablaron ni nos dieron respuesta del otro proceso de clonación que tenían que ver con el padrón. Bien. Cuando se da el problema, se colapsa y se reconoce que todo el sistema colapsó, a las 10 de la mañana el presidente nos convoca por primera vez a los partidos políticos de la oposición y nos dice, bueno, hay un problema, el voto automatizado colapsó y tenemos que suspender parcialmente el proceso electoral. Parcialmente. Le dijimos, presidente, usted, porque en el voto manual no hubo problema. Usted está mintiendo porque nosotros le depositamos las instancias donde le planteamos a la Junta los problemas que tiene el voto manual sobre impresión de boleta y candidatos que también fueron incluidos en la impresión de boleta y que le enviaron con esos errores a los centros de votaciones. Es decir, el mismo error que se dio en lo electrónico, ese mismo error también se dio en una gran cantidad de demarcaciones con la boleta física que afectó básicamente, únicamente a los partidos de la oposición. Entonces, en vista de eso y en medio de esa discusión, el propio presidente de la Junta Central Electoral admitió
y también lo hizo así, al final tuvo que hacerlo en la misma audiencia del martes pasado, de que la Junta Central Electoral, del error, de que la situación que nos conllevó al colapso del sistema tuvo que ver con un fallo de su propia área técnica, que tuvo que ver con la organización y el montaje de ese proceso electoral. Es decir, bueno, a confesión de parte, como dice una máxima jurídica. Relevo de prueba. Relevo de lo prueba, más mi querido importante es que magistrado. ustedes han confirmado que van a participar en las elecciones, aunque todavía no se haya dado el informe. Siempre hemos tenido la decisión, y esa es una decisión que nadie nos la va a variar, de participar. Aquí tiene que haber elecciones. Y somos los más interesados en que haya elecciones por una razón elemental. Es que en todas las encuestas, sumados los votos de la oposición y la cantidad de alcaldías, de regidores, que se proyectaba que iba a sacar la oposición sumada, nos daba casi un 70% Gracias, en ese Manuel. proceso electoral. En un escenario así, el que está ganando y va a sacar la mayoría, que es esta gran coalición de la oposición, no, evidentemente que es el más interesado que el proceso se realice. Gracias, Manuel Crespo. Gracias a ustedes y un gran abrazo. ¿Cómo no? Delegado político de la Fuerza del Pueblo. Muchísimas gracias. A ustedes, señores, volvemos en un momento.